La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar cada uno desde nuestras casas, motivos pandemia, trabajando el programa Panorama Económico. Alejandro Velandia, Jimena Charri, hoy nos acompaña la profesora Flor María Ávila, igualmente estará más adelante el profesor Óscar Lozano, y también invitados que realizamos en cada programa. En el campo internacional, pues abrimos hoy con un tema que es transversal y que, pues desde luego, afectará a la situación económica, lo cual quiere decir que no se cambiará el sistema económico, el sistema de producción. Las formas de producción de un país no se cambian en el caso de Estados Unidos por elegir a uno u otro presidente. En el campo internacional pues hay mucha expectativa, lógicamente, por los temas de seguridad, por los temas del cambio climático, por el Tratado de París, en fin, hay muchos temas que el mundo está pendiente de qué presidente se puede elegir, pero el 4 de noviembre, una vez elija el presidente, o sea, el presidente Donald Trump o el presidente John Biden, pues Estados Unidos sigue siendo una economía de mercado, un sistema capitalista. Cambiarán algunos acentos, algunas cosas, pero naturalmente lo que Colombia espera es tener una relación bipartidista, o sea, que Colombia como país no puede meterse en la soberanía de otro país. Nosotros no podemos intervenir en las elecciones de Ecuador, en las elecciones de Brasil, en las elecciones de Estados Unidos. Cada país tiene que autodeterminar su futuro, hacia dónde quiere la población de los Estados Unidos, que son las personas que pueden votar. Nosotros acá en Colombia realizaremos los análisis respectivos, unos a favor de una candidata, sino más bien que se identifique con unas tesis, o sea, en el tema económico, en el modelo económico, hacia dónde va un país, qué medidas se van a implementar. Además que en el mundo el sistema económico y el modelo económico representan unos ciclos. En alguna medida, cuando están los demócratas en el poder, pues implementan unos temas económicos específicos, el caso de subir más impuestos a las empresas con más ingresos, con más rentabilidad, como lo han expresado varios empresarios, que le dicen que en época de pandemia están dispuestos a pagar más impuestos para ayudar a la gente más pobre de los Estados Unidos. Y la otra tendencia, que es la republicana, que dice que descontándole impuestos a los más ricos se genera mayor producción y que las empresas van a tener mayor posibilidad de enganchar más mano de obra, generar más empresas. Esas 12 tendencias hay que estudiarlas muy bien, las han estudiado en el mundo, economistas, empresarios, politólogos, académicos, trading de mercado, en fin, todas las tendencias las han venido estudiando. Entonces, en este orden de ideas, vamos a iniciar nuestra sección internacional para que hagamos un análisis muy en lo posible, con argumentos de cómo se vio el debate de la fórmula vicepresidencial, que es importante anunciarlo, que hay similitudes. Por ejemplo, tanto la candidata a la vicepresidencia por parte del Partido Demócrata como el candidato a la vicepresidencia por parte del Partido Republicano y ya vicepresidente de los Estados Unidos han venido planteando un tema que los une a los dos, están de acuerdo con el fracking. Yo no sé si, obviamente, los que vieron el debate, se presentó esta identidad. Los dos son parte del sistema de producción de Estados Unidos. Los dos están de acuerdo con la libre empresa, con el desarrollo empresarial de los Estados Unidos. Entonces iniciamos, profesora Flor María, bienvenida. ¿Cómo vio usted ese debate? Pues obviamente con el mayor énfasis económico y político, porque nuestro programa, como se llama Panorama Económico, tiene mayor énfasis económico y también, desde luego, el tema político, o sea, cómo es la perspectiva política en los Estados Unidos frente a estos dos candidatos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aspira a la reelección, y el candidato ex vicepresidente, Joe Biden. Muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico, profesora Flor María. Muy buenas tardes, profesor Luis, Alejandro, María Ximena y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que primero estos debates son muy importantes seguirlos, primero por la importancia que tienen los Estados Unidos, no solamente para Colombia, sino para todo el hemisferio latinoamericano. Realmente creo que el debate pudo ser mejor
hay demasiada acusación de parte y parte. Es decir, hay acusación que si a nivel de si Trump pagaba los impuestos, si, por ejemplo, el presidente Trump había hecho bien o no el trabajo ahora frente al COVID, desde el punto de vista de la política sanitaria. Y obviamente otros temas que son relevantes, pero yo creo que el debate pudo estar mejor y centrado en lo que ha dicho Trump, por ejemplo, frente a la ONU, de lo que deben ser realmente los temas a nivel mundial. Es decir, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la trata de personas, la lucha contra el trabajo forzoso, la persecución religiosa, las drogas, la limpieza de las minorías religiosas. Es decir, yo creo que en todos estos años el presidente Trump ha dado señales muy, muy explícitas de una lucha frontal de los Estados Unidos. Primero contra las dictaduras que hoy subyacen tanto en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Que realmente el presidente Trump, a través de las sanciones que realmente se han establecido contra funcionarios de estos gobiernos corruptos, realmente sí ha dado una respuesta que esperemos siga dando frutos. Entonces, yo creo que el debate, en vez de haberse centrado en las polémicas de dimes y diretes, si uno es más inteligente que el otro, si uno fue a la universidad y el otro no, es decir, se debió centrar realmente en estos temas y que considero que el presidente Trump tiene muchísimos argumentos para realmente asegurar una seguridad de libertad democrática en América Latina. Es decir, debemos decir que ya el presidente Trump también tiene un discurso fantástico a nivel del aborto, es decir, contra el aborto. Todos sabemos que hay una serie de iniciativas, sobre todo un último proyecto de ley en Virginia, que quiere establecer una ley abortiva inclusive días antes del nacimiento del feto. Entonces, realmente el presidente Trump ha tenido un discurso bien sólido contra el aborto, a favor de la libertad religiosa, que sinceramente hubiese sido ideal haber visto un debate argumentativo en torno a lo que han sido las medidas que el presidente Trump ha establecido y que se espera de que un presidente de los Estados Unidos realmente defienda la democracia en el hemisferio, defienda la vida en el hemisferio y defienda la libertad religiosa, porque estamos hablando que estos son valores democráticos de Occidente. Gracias, profesora Flor María. Muy amable por este interesante análisis de lo que ha sido un debate de los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos que se realizó anoche entre Kamala Harris y Mike Pence, que son los dos candidatos que están en la fórmula vicepresidencial para los Estados Unidos. Ya hay unas propuestas inclusive que el próximo debate, justamente por la amenaza a la pandemia y porque el presidente Trump todavía no se ha recuperado lo suficiente, pues ya han manifestado, la Comisión Nacional de Debates en los Estados Unidos ha manifestado que este próximo debate de los candidatos a la presidencia no se realice presencialmente, sino se realice virtualmente. Ante esto ya hubo una reacción del presidente Trump, porque obviamente el estilo de él no le sirve un debate por virtual, porque ahí no puede interrumpirle a los demás el uso de la palabra y pues obviamente utilizar todas las herramientas que él utiliza en los debates, de tal manera que esa es parte de la dinámica, digamos, de los procedimientos, de la forma de hacer la política. El fondo del asunto, como les he comentado, son los temas económicos. ¿Cómo vio el debate Alejandro Velandia y si ha impactado los indicadores económicos esta situación que se presentó con Trump? ¿Cómo se han registrado estos efectos en los movimientos financieros a nivel internacional? Sí, muy buenas tardes a todos mis estimados colegas del programa Panorama Económico, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo, nuestra especial invitada, la doctora politóloga Flor María, que nos acompaña hoy hablando precisamente también y haciendo un complemento de los temas. Estamos mirando Bolsa de Estados Unidos, la vemos hoy subiendo en sus indicadores. Dow Jones, recordemos que es el industrial, está en los 28.410 puntos. Standard & Poor's 3.444, subiendo el 0.73, Dow Jones subiendo el 0.38, y también bolsas, por ejemplo, en Europa importantes,
el indicador DAX alemán en la bolsa de Alemania en los 12.828 puntos, subiendo el 1.10%. Es importante mirar unas cosas complementando acá con datos. Producción sí cambia con presidente, contestándole de pronto a mi estimado colega. ¿Por qué producción sí cambia con presidente? Volvemos al mismo cuento, datos estadísticos para no entrar en especulación. ¿Qué es lo importante? Recordemos que Estados Unidos empezó a perder su balanza comercial desde mediados de los 80 hasta la fecha. Cuando hubo la crisis económica que Estados Unidos cayó en el 2008, la subida de los indicadores y la subida de los sectores económicos de Estados Unidos se debió al gran fuerte, el paquete estímulo de más de 10 billones de dólares. Esto es más de la mitad de la economía de los Estados Unidos en esa época, ¿no? ¿Qué es importante? ¿Por qué hablo que producción sí cambia? Resulta que estos presidentes desde los 80s, para los nuevos oyentes que nos van a escuchar, fueron los que permitieron que las empresas se fueran a producir afuera. ¿Pero por qué? Porque no había un aparato fiscal eficiente, porque el gobierno no era juicioso en el tema de gasto, porque no había un desarrollo. Entonces, ¿qué le tocaba a las empresas? Pues obviamente no castigarse en sus utilidades y producir en países como China, que esta política le empezó a abrir Richard Nixon, para que traicionara a la Unión Soviética y se fuera para el lado de Estados Unidos. Pero hay una cosa muy importante, que los chinos también traicionaron a la Unión Soviética arrojándole la ciencia y la tecnología, y lo mismo están haciendo con los Estados Unidos. Entonces, hablando, por ejemplo, temas del fracking. Sí, claro, es importante tratar de mirar las políticas petroleras, pero recordemos que en el gobierno de Donald Trump, la producción de petróleo llegó a subir más de 15 millones de barriles antes de la pandemia. Esto, ¿qué es lo importante? Que vuelve a Estados Unidos independiente energéticamente, y aparte de eso, Estados Unidos está exportando gas ahora. Es importante ayudarle a estas empresas porque es que a veces algunos demócratas tienden a satanizarlas. ¿Por qué es importante ayudarlas? Porque les han dado mucho dinero al país, han generado mucho trabajo y han generado mucho ingreso fiscal también. Entonces, ¿qué es lo importante? Que les ayuden a hacer transición en nuevas tecnologías, pero ayudarles también con excepciones, con impuestos más bajos para que precisamente puedan haber migración. Otra cosa muy importante, el tema de los impuestos sí es importante. Uno puede tener la mejor innovación del mundo, pero no, si no tiene un sistema tributario inteligente, pues obviamente ninguna economía le va a funcionar. ¿Por qué? Porque si cuando los productores en el país, las materias primas les llegan caras por los impuestos, los servicios públicos son costosos, los peajes son costosos, el combustible es costoso y todos los derivados son costosos, pues ¿qué tienen que hacer las empresas? Van a competir afuera y resultan que son más caras, caso que nos sucede aquí en Colombia, por ejemplo. Entonces, otra de las cosas importantes, que hay que citarlo, Estados Unidos es el país del mundo que más tiene universidades número 1 a nivel global. 20 de las mejores universidades del mundo, 10 son norteamericanas. En ese caso está Stanford, está Yale, está el MIT, está la Universidad de California, está también Harvard, y hay muchas otras que son muy exitosas. También hay universidades públicas, y obviamente también hay que recordar que muchos de los que entran a estas universidades pues son becados, ¿no? Es por tema también de estudio y porque se merecen precisamente estar en estas universidades. ¿Qué aplican estas universidades para comentarles aquí a mi equipo? Muchas de estas universidades, curiosamente, Mark Zuckerberg se salió de Harvard, Bill Gates se salió de Harvard, y muchos de los hombres más ricos y exitosos del mundo se han salido de las universidades. ¿Por qué? Porque es que la universidad es buena, pero curiosamente estas universidades, a la gente que se salió, la volvieron a llamar. ¿Por qué? Para que dictara cátedra cómo era el éxito en el sector y en la industria de ellos. ¿Por qué es importante decirle esto a los académicos? Porque es que es importante también la experiencia, porque si no nos quedamos en la teoría y empezamos a divagar. Ciencia, desarrollo y tecnología e innovación requiere práctica y obviamente teoría, que es la que viene a través de las prácticas en el estudio de las dinámicas en la economía. Vamos a las bolsas, vamos a las tasas de interés a nivel internacional, que son tan importantes para mirar el tema de economía. Las vamos a nombrar las tres más importantes. 30 segundos. Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos, tiene su tasa en el menos 0%, perdón, del 0% al menos 0.25%. Tiene una tasa que está fluctuando en lo negativo. Banco Central Europeo tiene una tasa del 0%. Y la economía, segunda más importante a nivel global por Producto Interno Bruto, la China, tiene su tasa de intervención central en el 4.35%. Más adelante los acompañaré con otros datos importantes.
Perfecto, Alejandro, muchas gracias por este interesante análisis. Una pequeña precisión, es que, cuando hice la referencia es a los modos de producción. Hay modo de producción capitalista, hay modo de producción socialista, hay modo de producción feudal. Esos son los tres modos de producción más importantes. Lo otro es las cantidades de producción y la dinámica de la producción, que es diferente. Pero cuando en historia económica se hace referencia a los modos de producción, es básicamente si es un modo de producción feudal, es un modo de producción capitalista o un modo de producción socialista. Entonces lo que se ratifica es que en Estados Unidos elíjase el presidente 1 o el presidente 2, no tanto por la categoría del 1 o del 2, sino simplemente si continúa el presidente Trump, pues sigue la economía de mercado. Y si pasa el presidente Biden, sigue la economía de mercado. Que cambien algunos acentos en la producción de algunos sectores económicos es distinto, pero históricamente, la historia económica se ha definido esos tipos de modos de producción. Profesor Oscar Lozano, muy buena tarde para interesante análisis que también tenemos que hacer de un país hermano como lo es Argentina, que está viviendo una etapa de control de cambios justamente por el riesgo que tiene de las caídas de las reservas internacionales. Y se estableció que un límite hasta $200 con un impuesto del 30%, que lo llaman allá un impuesto solidario. Y ahora, en este mes, tomaron una decisión de incrementarle adicionalmente el 35% para las operaciones, incrementando los impuestos para, dijéramos, mantener las reservas internacionales, no bajar las reservas internacionales, porque el país está pasando por una recesión económica, así como está pasando con mayor grado en nuestro hermano país de Venezuela. Hagamos un interesante análisis en estos 3 minutos, doctor Lozano, de cómo está la situación frente al control de cambios en Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ávila. Como usted lo señala, el problema en Argentina es bastante complejo, principalmente porque afecta a los exportadores, principalmente. Esto, lógicamente, que ha venido agudizando la crisis económica en el país gaucho, adicional al problema que está generando por la pandemia. La acelerada pérdida en la caída de las reservas internacionales, lo que ha conllevado a que el gobierno argentino, el Ministerio de Comercio de Argentina y los empresarios tienen que buscar una alternativa y una política para aumentar, primero que todo, sus exportaciones. La meta del gobierno es incrementar o pasar de 65.000 millones de dólares en el presente año a 100.000 millones de dólares para el año entrante. Pues el ambiente no es favorable, pero es única de las alternativas que tiene para fortalecer los negocios y para incrementar los ingresos para la economía. Pero como usted lo señala, hay muchas limitaciones. Las limitaciones es que tienen los ciudadanos en primera instancia de comprar moneda, de comprar peso argentino y hacer la conversión pesos por dólares. Eso por un lado. Entonces, ¿el gobierno qué ha dicho? El gobierno le ha dicho a las empresas privadas, les ha anunciado que tienen que renegociar su deuda, renegociar sus compromisos financieros en el exterior por más de $1 millón y que eso tiene que tener un mecanismo para fortalecer y para reorganizar, hablemos así, sus acreencias en más de un 60%. Pero eso no conlleva ahí. Por otro lado, el Banco Central Argentino ha venido, digamos, también tomando precauciones y ejerciendo una dinámica en la política monetaria debido a que ha tenido que mirar y hacer los giros constantes, unos movimientos en el comportamiento de la tasa de interés para no tener tantos problemas de riesgo. Y hago un paréntesis aquí, es que no es la primera vez que la economía argentina pasa por una situación de esta naturaleza. Desde los años 80, Argentina fue prácticamente uno de los protagonistas de la crisis de la década perdida por su alta tasa de inflación y por su alta tasa de nivel de endeudamiento. En el año 2001, acuérdense ustedes, tuvo el problema del corralito. ¿Se acuerdan ustedes cuando dolarizó la economía? El gobierno del presidente Menem y después del presidente Fernando de la Rúa tuvieron una situación, como se dice, muy crítica por la carencia de recursos. Entonces, hoy en día, el índice de riesgo en Argentina está en un promedio de 1.350 puntos, lo cual conlleva a, vamos a decir, una situación bastante preocupante y que lo pone en una situación que se conoce en economía como la situación de default, quiere decir iliquidez. Además, porque conlleva a refinanciar su deuda en tasas de interés del orden del 10 y el 13%, lo que lógicamente que pone en una situación bastante desventajosa. Los economistas argentinos y algunos analistas dicen que se necesita prácticamente que haya una reacomodación de la política económica, de que muchas empresas deciden más bien importar que exportar. Y eso, lógicamente, que es dañino en algunas circunstancias.
pero y también por otra razón muy sencilla, que es que el índice de pobreza en Argentina es muy alto. Ese está cerca del 40-42% en los actuales momentos. Lo positivo que tiene la economía argentina, y con esto termino, es que presenta hoy un superávit en balanza comercial. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor volumen de exportaciones que de importaciones y tiene el mejor registro de los últimos 11 años. En la cuenta financiera, la Argentina registra una salida de 2.500 millones de dólares, tiene un superávit promedio en total de 2.800 millones sumando el comportamiento de los últimos 11 años, y este superávit también se debe a que la mayoría de los ciudadanos argentinos tienen inversiones en el exterior. El intercambio de la balanza comercial argentina es favorable, tiene un promedio, hablemoslo así, en total de, por decirlo de una naturaleza, 4.903 millones de dólares por concepto de exportaciones, 3.427 millones por concepto de exportaciones, un saldo positivo. Perfecto, doctor Lozano. Y miremos ya por último para terminar cuáles son sus principales socios. Brasil, China, Estados Unidos, que representan el 41.8%, y las exportaciones principales de los argentinos hacia estas tres naciones del resto del mundo son las carnes, la soya, en los productos alimenticios, la industria manufacturera, como para tener un buen referente. Esto es un mensaje también, por ejemplo, para el caso de Colombia. Es que hay países que cuando se lo proponen a tener saldo positivo en balanza comercial, lo pueden lograr. Perfecto, doctor Lozano. Muchas gracias por ese interesante análisis de lo que está pasando en Argentina, que es un ejemplo para Colombia, para Venezuela, para Ecuador, para todos los países latinoamericanos, que tenemos que fortalecer nuestro aparato productivo, incrementar las exportaciones. Esta mañana algunos analistas lo comentaban en medios de comunicación: o exportamos o nos acabamos. Realmente es un reto muy grande para Colombia. Tenemos que diversificarnos, incrementar la producción, bajar los costos financieros para que las empresas tengan la mayor posibilidad, mayor espacio. Igualmente nos identificamos que los impuestos pues no deben ser exorbitantes, pero desde luego los estados requieren finanzas, y las finanzas se logran con impuestos: el impuesto de industria y comercio para el caso de los municipios, el impuesto predial, que son importantes, fundamentales, para que cada alcalde, cada gobernador pueda desarrollar las obras. María Jimena, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Buenas tardes para todo nuestro equipo, para todos nuestros oyentes. Tengo dos preguntas para hacer. Primero, ¿ustedes consideran que el debate de anoche lo ganó alguno de los dos candidatos? La segunda pregunta que quiero formularles es: ¿ustedes consideran que si de repente el presidente Trump hubiera avisado a finales de enero, comienzos de febrero, la existencia de este virus, las medidas que tomó Estados Unidos para enfrentar esta pandemia hubieran sido diferentes? ¿Eso hubiera sido un cambio? Porque, digamos, eso es lo que más le han criticado ahorita en campaña, el hecho de que haya ocultado esta información, pero a su vez el manejo que le han dado al virus de todas formas no ha sido suficiente, o esa es una de las quejas de los estadounidenses. Sí. Bien. María Jimena, en primera instancia, ya han salido encuestas en las cuales le dan un puntaje favorable a la candidata a la vicepresidencia, pero realmente no se puede dar como una cifra generalizada. Hay unas encuestas que dicen que Kamala Harris gana 58 contra 38 de Mike Pence, pero realmente son encuestas de distintos medios. Obviamente también hay análisis subjetivos: para unos ganó el actual vicepresidente, para otros no. ¿Cómo vio el debate la profesora Flor María? Y realmente no se trata de ganadores o perdedores, sino realmente la democracia norteamericana está pasando por un buen momento. O sea, tenemos esa lucidez, esos candidatos que le presentan propuestas al país, que le dicen a la gente que hay esperanza, que hay posibilidades, o realmente estamos en debates, como algunos analistas norteamericanos han planteado, que son debates perdidos, que realmente estos debates no cambian la situación del colegio electoral, que ya la gente está definida, y que los debates históricamente no han incidido en las elecciones de Estados Unidos. Son más de forma, más de procedimiento, más de protocolo hacer los debates, como para conocer o para dejar que los candidatos se puedan expresar, pero ya la gente, por ejemplo, en el debate inicial de los candidatos a la presidencia, 10 millones de norteamericanos apagaron o se cambiaron de televisor, de canal,
para no ver los debates y dedicarse a otras cosas, porque ya realmente la política no está llegando a la gente. La política no es el odio del rencor, sino de la construcción de valores, de la construcción de la sociedad. Si la política es inversa a esos principios, la gente empieza a odiarla, a salirse del tema político, y obviamente eso facilita que las minorías sigan manejando el poder, los hilos del poder, porque la gente se vuelve apática. ¿Cómo ve ese panorama político y económico, profesora Flor María? Eso es lo que el profesor Víctor Martín llama la desciudadanía. Es decir, el ciudadano cada vez es menos ciudadano, participa menos, le interesa menos la política. Yo soy profesora también de argumentación, profe Luis, y cuando nosotros enseñamos las falacias argumentativas, nosotros enseñamos cómo atacar al quien emite un discurso es una falacia. ¿Por qué? Porque es un argumento no dirigido a contrarrestar el argumento, sino a que el público enjuicie que algo es falso, simplemente porque emana de una persona a quien se descalifica. Entonces, realmente, yo lo dije al inicio, es triste ver cómo un país que es la primera democracia en el mundo y el primer productor, vamos a decir, la primera economía, tenga un nivel de debate tan bajo. Porque obviamente cuando la crítica es a quien emite el discurso, entonces se pierde la discusión argumentativa dialéctica. Nosotros podemos ver en el primer discurso cómo básicamente los puntos que se le imputaron a Trump, básicamente la mala gestión en el COVID, se anuncian 160,000 vidas que ha cobrado ya en los Estados Unidos y el país con el mayor índice de muertes por COVID. Es decir, como en el trasfondo, como si hubiese sido una irresponsabilidad del presidente Trump. El presidente Trump se defendió diciendo que él cerró a tiempo la frontera con China. Es decir, si el virus venía de China, él cerró a tiempo y que prohibió el ingreso de personas infectadas. Eso por un lado. Por el otro lado, el tema del pago de impuestos, que el presidente Trump alegó que él pagó los impuestos, 700 y pico de impuestos, pero luego dijo que había pagado millones de impuestos, pero no indicó cifra. Entonces, realmente vemos aquí una vaguedad en el discurso y es mejor cuando se le habla al pueblo que se le hable con sinceridad, que se digan las cifras directas, ¿no? También se le criticó con respecto al futuro del Obamacare, más sin embargo, el presidente Trump ha llevado, ¿verdad?, una serie de políticas también y él en todos sus discursos ha hablado de la protección de los más vulnerables. Eso lo dijo también frente a las Naciones Unidas a propósito de la dictadura de Venezuela y a propósito también de las personas que hoy son perseguidas por causas religiosas. Luego se cayó en el tema del hijo de Biden, que yo creo que, bueno, quizás no era tan relevante, pero esto obviamente en Biden sí es un punto de fortaleza para él, porque él se proyecta como un líder que hace empatía con la gente, que ha sufrido, como un líder que tiene más de 40 años en el ejercicio del poder público, es decir, y se le dice que una de sus herramientas políticas es precisamente el recuerdo de su familia, es decir, mostrarse como una persona que ha sufrido, a pesar de todas las críticas que él tiene, como por ejemplo la falta de carisma, su dificultad para articular discursos, su edad de 77 años. Bien, entonces, sinceramente, yo creo que en el discurso no hubo debate, ¿ok? No hubo debate de los temas que aquejan no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo en general. Lo que sí dijo Trump en un discurso, es decir, el problema de la trata de personas, del terrorismo, del narcotráfico, la delincuencia transnacional. Es decir, lo interesante hubiese sido haber visto un discurso en estos aspectos. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, la lucha que tiene Donald Trump contra el aborto es necesaria? Es decir, ¿por qué todo el tema de las leyes, por ejemplo, todas las leyes y todas las mujeres que están a riesgo de su salud por la alta mortalidad que hay,
Por ejemplo, tenemos 30 abortos por cada 1000 mujeres. Entonces, ¿por qué no se dio una discusión sobre el derecho a la vida versus el derecho, lo que llaman a la autodeterminación de la mujer? Entonces, esos aspectos no lo vimos. No vimos tampoco el aspecto sobre las protestas. Es decir, como también todo el tema de la seguridad en los Estados Unidos, y el tema que a mí también me parece muy relevante y que sí lo ha dicho Donald Trump, es sobre el hemisferio libre. Es decir, y es una responsabilidad que quizás todas nuestras democracias se lo hemos dado a los Estados Unidos, de ser un gendarme de la democracia, pero entonces no se habló de cómo ayudar a los países que estamos en crisis, Venezuela, Cuba y Nicaragua, cómo ayudar a salir de la dictadura. Entonces, estos fueron temas ausentes. Yo quería Gracias, hacer un comentario. Gracias. Sí, María Jimena. Pero digamos, en ese caso, no sería problema del debate como tal, sino de las preguntas que estaban previamente formuladas, porque digamos, ellos se basaron en el debate conforme a las preguntas que les hicieron. Entonces, digamos que en ese caso no sería puntualmente que el debate estuvo bien o mal, sino de pronto en la forma en cómo lo organizaron. No, O sea, el no formato comparto contigo, María Ximena, porque hubo mucha agresividad de parte y parte, es decir, no se escuchaban, es decir, se cayeron en unos detalles de que quién era más inteligente, que tú no me digas listo, es decir, son cosas que realmente yo creo que tienen que reflexionar, pero también creo que tiene el elemento de tipo show, es decir, de alguna manera, y eso es lamentable decirlo, se necesita una cultura política también para que la gente no vea solo el debate como un dime y direte, ¿no? Como decimos en Venezuela. Es decir, el debate fue un dime y direte para no llegar a nada. O sea, para realmente no decir nada, ofenderse y realmente no producir cambios en la cultura política que sí debe hacerse, como el rescate de la ciudadanía. Sí, ahora... Perfecto, profesora Flor María. Profesor Alejandro, ¿cuál es su percepción? Sí. ¿Quién ganó el debate o si realmente miramos las encuestas y ya hay favorabilidad al presidente candidato, o al vicepresidente candidato o al presidente actual? Muy buena la pregunta, empezando por las encuestas, ¿no? Vamos a hablar de las encuestas. Las encuestas, ¿quién las hace? ¿Quién las maneja? ¿Y quiénes son los medios predominantes en Estados Unidos y para quién trabajan? Entonces, ¿qué nos pasó en la elección que tuvimos entre el presidente Donald Trump y Hillary Clinton? Hillary Clinton iba ganando en las encuestas, iba a ser la presidenta de los Estados Unidos. ¡Oh, sorpresa! Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos. Hay que mirar una cosa. Recordemos, no voy a esto ni a degradar ni a generalizar, pero hay cosas que son ciertas que toca decirlas. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Los dueños, precisamente, del mercado, grandes dueños del mercado. ¿Quiénes son los dueños de los aparatos productivos que supuestamente han financiado a Joe Biden? O sea, ¿cómo es que iban a hablar la otra vez? Que hablar de lo social, cuando precisamente los demócratas, el Partido Demócrata, fue el que no reguló al sistema financiero después de lo que pasó del 2008. Y no hablo de regulaciones para que trunquen la industria financiera, porque la industria financiera no hay que ponerle tampoco regulaciones para no dejarla fluir en su innovación. No es por ese lado. Es por el lado de que hubo unos dolos, unos delitos de unos bancos y nunca se multaron, que empezaron a apostar contra las hipotecas. Por ejemplo, ¿cuál era uno de los grandes aportantes dentro de la historia que acabo de decir? Al Partido Demócrata, un exalcalde de Estados Unidos que es Michael Bloomberg. Michael Bloomberg tiene más de 40,000 millones de dólares y obviamente precisamente, o sea, está en el mercado financiero y es el que ayuda a las grandes financieras. Él se quería lanzar como presidente, pero seguramente le investigaron cosas y no era un presidenciable porque de pronto tenía cosas que no le iban a gustar al público, por eso no se mandó. Por eso se mandó Joe Biden, y Joe Biden, recordemos que están diciendo que tiene problemas seniles o de Alzheimer o ese tipo de cosas, por lo que están diciendo que si llega un segundo periodo él no podría gobernar. ¿Y quién empezaría a gobernar? Kamala Harris. Entonces hay que mirar si de verdad es un presidente que se quiere lanzar o es una fachada que están queriendo lanzar
detrás de unos hilos que quieren manejar el poder en Estados Unidos. Eso hay que reflexionarlo. Por otro lado, ¿por qué muchos decían que es que Barack Obama era muy social y que muchas cosas, pero por qué en los gobiernos de Barack Obama se deportó más gente que en cualquier otro gobierno de los Estados Unidos? Y no se les legalizó la situación a más de 11 millones de personas. Muchos dicen que es que el Senado, que es que el Congreso, pero es que estuvo 8 años. Entonces, si a un presidente lo meten en un país es para sacar su país adelante. Que la economía no es lo más importante en un país, no sé quién lo estará diciendo. La economía es lo más importante porque es el intercambio de bienes, productos y servicios a través de las funciones, de los alimentos y de la ayuda entre unos y otros seres humanos. Porque es que la economía es tan importante, porque es que es la productividad en el complemento de ayuda y apoyo. Las empresas, ¿para qué existen? Para salvarle la vida a la gente en muchas áreas de su vida, para facilitarle la vida. Los servicios de salud, los servicios de comida, los servicios públicos, los servicios de asistencia, los servicios psicológicos, bueno, todo ese tipo de complementariedad. Hay una cosa muy importante que decía una senadora, que la tenemos invitada al programa, ojalá vengan en próximos programas, que decía, y fue una cosa que me gustó mucho, que la tienen que escuchar los economistas de todo corte, izquierda, derecha y de centro. Donald Trump, ¿de dónde obtuvo su dinero y su riqueza? Dentro del sector privado, no dentro del sector público. Porque es que en los países latinoamericanos, como en Colombia, los que van a los puestos de servidores públicos están pensando en hacerse ricos, con los contratos, con sus sueldos, con sus prebendas y con una cantidad de serie de cosas que las he citado en el programa anterior. O sea, ¿cómo es posible que un servidor público en Colombia se esté ganando 41 salarios mínimos cuando él recibe el dinero de los contribuyentes? Nosotros tenemos que ser lógicos. En Europa, más o menos la diferencia es de 15-1, en Estados Unidos también puede ser de 15-1, 10-1, pero acá en Colombia es de 41-1. O sea, ¿cómo podemos tener esa diferencia tan grande? Si vamos a hablar de lo social, hablemos de lo estructural. El manejo de los dineros de los impuestos. Si el manejo en el dinero de los impuestos no es sano, pues el país no va a crecer. Y un país, repito, puede que tenga la mejor innovación, pero si es costoso a nivel tributario, es un país que le va a quedar muy complicado competir con precios a nivel externo. Por eso las grandes economías y las de innovación, grandes economías como China, nos pone el ejemplo. El que sale a vender caro, pues China lo saca del mercado. Innovación, Singapur vende con innovación, pero precisamente allá las empresas, junto con Emiratos Árabes y otros países, el impuesto de renta lo tienen muy bajo. Entonces nos toca hablar de cosas que en los ingredientes nos ayuden a la productividad. Pero en resumen, ¿quién ganó el debate? Esto para enriquecer los temas del debate. Kamala Harris, pues obviamente, como muchos en Estados Unidos, la mayoría, unos más que otros, es hija de inmigrantes, pero Kamala Harris, muchos decían que la estaban poniendo ahí era por jalar mucho el voto migrante y que no iba a tener mucho poder en el gobierno de los Estados Unidos. Kamala Harris junto con Joe Biden son abogados de profesión. Cuando se les pregunta mucho de profundidad y desarrollo económico, no dan grandes matices, no hablan de la profundidad, no hablan de las ideas y con escalones, o sea, no hablan del proceso de cómo llegar a ser competitivo Estados Unidos. Y cerrando con esto, que es importante, ¿por qué si el aparato productivo cambia con presidente? Donald Trump lo demostró, y eso se debe aplaudir, por favor. O sea, más que uno sea de afiliación de un partido, uno tiene que mirar que el que hace las cosas bien hay que reconocerlo. Subió todos sus indicadores. Al subir todos sus indicadores, la gente va a estar muy bien. Los fondos de pensiones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos van a estar muy bien también porque se van a pensionar con un gran fondo de bono pensional. Y una cosa muy importante, si uno quiere buenos resultados, apoye las buenas ideas en cualquier parte del planeta. Muy bien, Alejandro. Le damos la bienvenida a la senadora María Fernanda Cabal, que se ha desempeñado en el Congreso de la República ya varios años, y entonces bienvenida a Panorama Económico. Este es un programa, doctora María Fernanda, que es politóloga de la Universidad de los Andes. Este es un programa polifacético que trabajamos los temas económicos, los temas políticos. Esta es una emisora que creó el doctor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, expresidente de esta misma Corte, y quien recientemente se pronunció y de manera tajante frente a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, manifestándolo públicamente que estos fallos, independientemente del fallo que se tenga, hay que cumplirlos por todos los ciudadanos, porque la ley es única, no puede ejercerse un tipo de ley en un departamento, en el Valle del Cauca, otra ley en el departamento del Quindío, porque este es un país
centralizado, unitario, con cortes supremas, que es, digamos, el cierre máximo de la justicia en Colombia, y que los fallos, independientemente de los votos internos que se tengan, los expresaba el doctor José Gregorio Hernández, no puede en ningún momento un presidente de la República, en este caso ahora, o en el futuro un presidente de una u otra tendencia, cuestionarlos, sino simplemente respetarlos, cumplirlos y obviamente utilizar los mecanismos necesarios para apelar los fallos. Desde luego que sí hay esa instancia para que se revisen en un momento determinado. Pero en el entretanto, las autoridades, un alcalde de un municipio, un gobernador, tiene que aceptar los fallos, que si son a favor o son en contra, tiene que respetarlos. Entonces, iniciamos este análisis que lo estamos haciendo internacionalmente, senadora María Fernanda, frente al debate que anoche se realizó de los dos candidatos a la vicepresidencia de la República en los Estados Unidos y que tienen que ver, desde luego, con la presentación importante que hicieron tanto Kamala Harris como Mike Pence frente a los temas económicos. Hubo unas similitudes ahí muy importantes. Los dos defienden el sistema capitalista. Eso no hay duda que el sistema capitalista en Estados Unidos se va a acabar con uno u otro candidato. Y los dos defienden el fracking, que son dos identidades económicas. Se presentaron diferencias frente a la reforma estructural de la policía, igualmente como pasa en países como en América Latina, frente al manejo del orden público, de las protestas. Los temas raciales, desde luego, también fueron tratados, si bien es cierto, no a profundidad, pero también el tema de la inclusión. O sea que pues, la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, pues es afrodescendiente y obviamente ya tiene una gran ventaja porque representa otros sectores de la población que pueden acceder. En algunos casos en el pasado se decía que mientras otros países tienen ministros afrodescendientes, tienen ministros indígenas, aquí no tienen ministros, sino aquí se les persiguen, o en otros países se les persiguen. Ese es el tema, profesora Flor María, de la inclusión. O sea, que todos los ciudadanos de Colombia puedan llegar a ser ministros, a gobernadores, a alcaldes, indistinto de su raza, de su religión, de su credo, que puedan llegar a ejercer el poder o en el legislativo, o en el ejecutivo, o en la rama judicial. Con este preámbulo, bienvenida, senadora María Fernanda Cabal, a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, y quien le habla, Luis Alberto Ávila, un economista, presidente de la Asociación Colombiana de Economistas Consultores. Buena tarde, bienvenida. Bueno, yo tengo una apreciación que creo que no se puede dejar la variable de la fórmula que nos están aplicando ahora a varios países, que es que con la excusa de la inclusión nos distorsionan el Estado de Derecho. Entonces, yo soy muy alejada de las ideas de lo que se convirtió el Partido Demócrata hoy. Para mí el Partido Demócrata es un partido capturado, absolutamente capturado por extremos. El neomarxismo, el socialismo, con sus distintas campañas como las de Black Lives Matter o de Green New Deal, el nuevo acuerdo verde o la vida de los negros importa. Es una fachada que utiliza la emocionalidad por encima de la razón, y en eso estoy en absoluto desacuerdo. Si las campañas en Estados Unidos se van a reducir, que es que hay un racismo sistemático, que es que el cambio climático nos va a matar a todos, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. El tema es mucho más amplio y nosotros no podemos dejarnos encasillar precisamente en esa formulita tan tenebrosa. Y lo digo porque llevo hace 6 años viajando al CPAC, que es el Congreso Conservador Republicano. He tenido el privilegio de estar muy cerca de precandidatos que después ya fueron candidatos. He conocido la filosofía conservadora y es lo que a mí me identifica. Y eso no es ni ser retrógrado ni de la Inquisición, no. Yo creo en el Estado liberal, creo en la libertad de pensamiento, creo en el derecho a la libre opinión, en la libertad de cultos. Usted crea en lo que quiera, pero creo en los límites, que es lo que hoy el progresismo nos quiere subvertir como principio de respeto de un Estado de derecho y de una civilización. Nosotros venimos de la civilización judio-cristiana. Sea cristiano, sea católico, sea ateo, hay unos límites y hay unos mandamientos. Yo digo, carajo, no es suficiente que mi derecho llegue hasta donde llegue el derecho del otro. Entonces, el debate me gustó. A mí me gusta mucho la tranquilidad de Pence,
Y yo desconfío de personalidades como la de Kamala Harris, que ella utiliza su origen, pero quiero aclararle que ella no es afroamericana. Ella es jamaiquina y su bisabuelo fue uno de los mayores esclavistas de Jamaica, terrateniente. No sé si era blanco, que se haya mezclado con negra o mulato, lo que sea, pero su origen era esclavista, era un hombre riquísimo. A él le publicaron los 200 esclavos que tenía su bisabuelo en Jamaica. Ella usa el tema de mujer y el tema racial como un plus, y hay quienes dentro de su emocionalidad aplauden. A mí eso no me genera nada distinto a que en un gabinete la gente no tiene que ser escogida ni porque es negro, ni porque es indígena, ni porque es gordo, ni porque es bajito, ni porque nada. Usted escoge los mejores. Y si en los mejores no hay ninguna mujer, pues lo lamento. Los mejores. Porque ese cuentico como el de la paridad, porque es que hay que incluir el género, entonces empezamos en Colombia a buscar quién nos firma la paridad porque no hay quien le jale. Y no hay quien le jale no porque no haya libertad, porque hay distintas variables. La variable cultural, por ejemplo, pesa mucho en el Chocó y en Boyacá. La variable de la mujer cabeza de familia, que es una tristeza. A eso es a lo que le deberíamos nosotros poner atención, porque el matrimonio, no por yo ser conservadora, es el ideal para criar unos hijos. Una mamá sola es una tragedia, no solo en el tema de educación, en principios y valores, porque no va a tener el tiempo, sino en el recurso económico. Colombia creo que es uno de los países con más mujeres madres solteras o que se quedaron solas. Que la mujer no tenga por qué resistirse a su marido o viceversa, absolutamente de acuerdo, pero el ideal no es una mujer sola criando sus hijos. Entonces, sobre el debate, perfecto, tuvo mucho más altura que el debate de Biden y de Trump, que fue una agresión permanente. Me parece que recoge más, pero independiente de lo que usted dice, que es que el sistema capitalista no va a desaparecer, yo sí creo que tiene serias amenazas, porque el asistencialismo termina por destruir la capacidad no solo del individuo propiamente para valerse por sí mismo, usted que es economista, sino que el asistencialismo termina perpetuando todos los politiqueros corruptos que le dicen a la gente: yo le resuelvo su vida, tranquila. El político nunca le resuelve la vida a nadie. El político tiene que limitarse a permitir que las leyes que vaya a construir no destrocen la posibilidad de generación de riqueza, de destrucción de obstáculos excesivos por la reglamentación del Estado, de la capacidad creativa del individuo, de que existan patentes para que usted en su posibilidad, en su genialidad, construya, innove. La tecnología es el futuro que le garantiza a la humanidad una mejor calidad de vida. Entonces son dos modelos, porque puede haber o el capitalismo depredador, que es mercantilismo, que es el monopolio público y privado, o puede haber una libertad de mercado donde todos gocemos. Cuando usted ya traslada eso a un Estado que le resuelve, pues usted tiene que cargar de impuestos al que produce riqueza hasta tal punto que el empresario termina yéndose a otro país. Y los que viven del subsidio, que empiezan a generar costumbres de que no pueden valerse por sí mismos. Entonces sí son dos modelos que para mí no pueden convivir. Llega un momento en que el libre mercado termina aplastado por el Estado socialista y llega un momento donde hay que reformar, y esas reformas son muy dolorosas porque la gente se acostumbró a que todo estuviera subsidiado. Yo sigo comprando el modelo del sano capitalismo, del capitalismo consciente, del capitalismo creativo, del que logra que el pobre suba de nivel y pueda ser un hombre próspero y rico. Hay una cosa importante, senadora María Fernanda Cabal, muy buenas tardes, con Alejandro Velandia. Hay una cosa muy importante que nos parecía hacer acá, traer a colación, una frase que tú dijiste muy importante, que era que Donald Trump había hecho su riqueza precisamente en el sector privado y no en el sector público. Eso trayendo pues, las palabras que tú estás diciendo con respecto a ser un país productivo. El mejor asistencialismo para un país es precisamente hacer lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, que es desarrollar sectores de economía. Tú lo decías precisamente en un video, y es muy cierto, y se dan las pruebas. ¿Por qué? Porque mejoró a Estados Unidos energéticamente, bajó tributación
y también mejoró los tratados de libre comercio de Estados Unidos, junto con otras noticias que son tan importantes. Hay una pregunta que yo le quería hacer, senadora, que es importante. ¿Usted cree que las Cortes, sobre todo la Corte Constitucional, está ejerciendo una buena labor en este momento al torpedear las políticas económicas del gobierno y autorregularse a ellas mismas, por ejemplo, con el beneficio al haber tumbado el impuesto del 20% transitorio? Yo le voy a ser absolutamente franca. En Colombia no hay Estado de Derecho. En Colombia hay un pre-Estado. Aquí no hay justicia. Y cuando usted en un Estado que se presume de derecho no tiene justicia, pues no tiene Estado. Así de sencillo. Nosotros tenemos un remedio de democracia, que es mucho mejor que en otros países, pero llena de vicios. Y ahí voy a contestarles esas dos preguntas. El primer vicio es que aquí no hay libre mercado ni capitalismo, aquí hay mercantilismo. Aquí las instituciones están atrapadas por empresarios que no son empresarios. Entonces el empresario natural que apuesta y que además puede perder su patrimonio no existe. Es el empresario amigo del político y ahí atrapan al Estado y le succionan todo su presupuesto y no hay quien compita libremente. Por eso usted no le da movilidad a empresas más pequeñas, por un lado. Y por otro lado, un sistema judicial que se apoderó de las decisiones del legislativo y del ejecutivo. Y lo que es muy peligroso, estamos hablando del problema de seguridad, el problema de lo que está sucediendo hoy, donde después del acuerdo de paz la guerra se traslada de la ruralidad a una guerra urbana. Para mí es clarísimo que estos actos vandálicos van mucho más allá. Estos son actos claros de agresión terrorista, de células urbanas. Lo que yo he recogido en información de lo que pasó en esos CAIs es brutal. Entonces, a mí, la Corte Constitucional me parece que vive dando golpes de Estado todos los días. Y eso es un fenómeno mundial. Si ustedes van al Tribunal Constitucional de España, es igual. La Corte Suprema Americana, que tiene un modelo distinto al nuestro, porque es una sola gran corte, Trump entendió que tenía que poner jueces conservadores porque a punta del cuento de la Constitución viviente, que es lo que aquí se llama el nuevo derecho, pues cualquiera con sus emociones interpreta la ley como le da la gana. No, a mí me gusta el textualismo, como Antonín Escalía y como la que acaban de nombrar que trabajó 20 años. A mí me gusta el apego a la norma, al texto, no me interprete las cosas como le dé la gana. A mí me preocupa mucho esa decisión de tutela de la Sala de Revisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo sé que el programa ya se va a acabar, pero me preocupa terriblemente porque si bien las sentencias se tienen que acatar, los jueces tienen que acatar la ley también. Y una sentencia de tutela que debería ser inter partes la vuelven erga omnes. Y una tutela que es una medida para evitar un daño a futuro, la deciden con hechos del pasado y hoy vinculan a organizaciones como el colectivo de abogados para que participe en los protocolos y yo me siento ofendida como ciudadana, ofendida. Yo he sido empresaria en mi vida, yo he sabido lo que es quebrarme. Yo veo la gente que llega a trabajar en Transmilenio, sobre todo la gente que no tiene recursos, cómo le toca caminar 3 y 4 horas por estos bárbaros. Ahora entonces hay que proteger la delincuencia y los buenos que somos más, aguantarnos porque es una sentencia de los jueces. A mí eso me preocupa porque yo veo un amangualamiento de una línea de jueces con la alcaldesa de Bogotá y con una línea de la Procuraduría. Eso es subvertir el Estado de Derecho. Entonces, le tocó acatar al gobierno porque es que hay que acatar y los jueces porque destrozan la norma y la reinterpretan y hacen un abuso. Hoy estoy yo promoviendo una nulidad contra esa sentencia, invitando a todos los comerciantes afectados y a todo el que usa en Transmilenio a coadyuvar esa demanda de nulidad. O uno se para o ya no vamos a tener país en poco tiempo. Senadora María Fernanda, o sea, no había nadie que regulara las Cortes cuando tumbaron el fallo del impuesto del 20%. Que el Tribunal de Forados no lo tumbaron con la reforma de equilibrio de poderes. Los jueces en Colombia no tienen juez. Cuando digo jueces, estoy hablando de los magistrados de las altas cortes. Todo el mundo tiene que tener un juez. Usted sabe que esa comisión de absoluciones es un chiste. Eso que hay en la Cámara, eso es una burla. Entonces, aquí existió el cartel de la toga, yo creo que todavía existe.
Aquí llega un punto en que se compran las sentencias. Entonces uno dice, ¿hasta dónde es el nivel de degradación? ¿Por qué? Porque es un país corrompido hasta los tuétanos. Yo veo en el Congreso esos debates en comisión primera y yo digo, Dios mío, pero es que ¿por qué defienden lo indefendible? Porque todos se acomodan. Y viene otro gobierno y pueden no tener nada que ver, pero si le sacan provecho vuelven y se acomodan. Entonces, sí, la pregunta es ¿por qué las mismas cortes estaban autorregulando en el tema del impuesto transitorio del 20%? O sea, ¿no hay nadie que les impida a ellos autorregularse, ser juez y parte y beneficiados? Claro, es que no deberían hacerlo, pero como no existe un equilibrio real de poderes, no lo hay, y le aseguro que si entra un proyecto de ley al Congreso, ven la forma de ellos de tumbar aquellos artículos después que no les convienen. Es un Estado atrapado, son mafias, todos es viendo a ver quién se queda con un pedazo de Estado y finalmente el que pierde es el ciudadano, que cada vez es menos libre. Senadora, ¿y cuál sería la solución? La reforma a la justicia, sin duda, pero una reforma hecha con el conjunto de la ciudadanía. Yo aquí mezclaría entre plebiscito y reforma. De otra manera es imposible hacerlo. No se puede hacer. Senadora María Fernanda, realmente bien importante. Hay muchos temas que podemos abordar. Le invitamos con mucho gusto a otro programa, porque este programa está pues con el horario definido de 2 a 3 de la tarde y hemos llegado al final de este programa de Panorama Económico. Será un gusto en otra oportunidad hablar. Usted que es economista, hágase un programa bien bacano. ¿Sí? Invite libertarios, invite los que creen en más con mucho Estado. Gusto, a todos los sectores para escucharlos, porque este es un país en el cual nos toca vivir, los que tenemos hijos en Colombia, queremos, ya están educados, son abogados, trabajan en Colombia. Estamos y amamos a Colombia, entonces queremos es que entre todos saquemos a Colombia adelante, construyamos ojalá esa economía del pleno empleo, que sería el ideal. Esos son tantos puntos que tenemos que buscar en el horizonte a 20, a 30 años, no quedarnos en el corto plazo, senadora, porque la idea es que este país tiene la riqueza, tiene los insumos, tiene el océano, tiene la biodiversidad, tenemos todas las condiciones que no las tiene Japón, no las tienen otros países. Entonces, buena, pero tiene política. Exactamente, senadora. Entonces, el tiempo se nos ha acabado, senadora, pero con la promesa que en la próxima oportunidad la invitaremos. Llegamos al final con Panorama Económico, con la dirección general, como les comentaba, del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy nos acompañó la profesora Flor María Ávila, que gentilmente en un 30 segundos se puede despedir, profesora Flor María. No, agradecerle esta invitación, saludar a la senadora, agradecerle esa palabra y que hay que luchar por Colombia y por Venezuela. Uy, sí. Estamos y la unidad latinoamericana, que es bien importante, tenemos materias primas, como les decíamos, tenemos un solo idioma, a excepción de Brasil, con el portugués. Entonces, senadora, estará invitada para un próximo programa. Les deseamos a toda nuestra audiencia una feliz tarde. Alejandro Velandia, a María Jimena Charri, muchas gracias a todos por su presencia y muy buena tarde, senadora. Gracias. Chao. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.